Hola amigos, bienvenidos una vez más. Y hoy vamos a resolver un problemita que tenemos todas las personas cuando estamos aprendiendo a soldar con estos equipos de electrodo revestido. Regular el amperaje. Regular el amperaje es uno de los mayores problemas cuando estamos aprendiendo a soldar, porque no tenemos idea de cuánta potencia tenemos que utilizar para cada electrodo. Sabemos que hay electrodos de diferentes tamaños, hay electrodos de 3/32 de pulgada o aproximadamente 2 milímetros, electrodos de 1 octavo que son aproximadamente 3 milímetros, electrodos de 5/16 y 5/32 de pulgada que son digamos 4 milímetros y 3/16 de pulgada que vienen siendo como unos 5 milímetros, estamos aproximando. Entonces hay diferentes tamaños, pero la mayor pregunta es ¿cuánto amperaje tenemos que colocarle a la máquina dependiendo del grosor de nuestro electrodo? Cuando vamos a soldar una pieza, debemos tener en cuenta lo siguiente: longitud o distancia del arco eléctrico, espesor de las piezas a soldar, tipo de máquina, si me produce corriente alterna o corriente continua, diámetro del electrodo. Diámetro del electrodo. Yo sé que mi electrodo, por ejemplo, es de 1 octavo, pero ¿cuánta potencia le tengo que colocar aquí a la máquina para soldar con este electrodo de 1 octavo? Porque yo sé que tengo mi electrodo de 1 octavo, o sé que tengo mi electrodo de 3/32 de pulgada, o 2 milímetros más o menos. Entonces, ¿cuánta potencia le tengo que poner a la máquina para soldar con alguno de estos dos tipos de electrodos? Vamos a ver. Este equipo que yo tengo acá es un soldador tipo inversor y tiene una perillita acá que es un potenciómetro. Eso se llama potenciómetro. Alrededor de esa perilla hay unos números: 30, 50, 70, 100, 120, 140, 160. Y acá dice A. A significa amperaje. Entonces, girando esta perilla, aumento o disminuyo el amperaje dependiendo del tipo de electrodo que voy a utilizar, ya sea un electrodo de 1 octavo o un electrodo de 3/32 de pulgada. Hay una formulita muy fácil para determinar cuál amperaje debemos utilizar aquí en esta escala para soldar con determinado tipo de electrodo. La formulita es 40 por diámetro del electrodo en milímetros menos 40. 40 por diámetro del electrodo en milímetros menos 40. Como ya dijimos, nuestro electrodo de 3/32 de pulgada, 3/32 de pulgada, es de aproximadamente 2 milímetros de diámetro. Entonces la formulita sería 40 por 2, eso daría 80, menos 40. 80 menos 40 da 40. Entonces, el primer número que obtuvimos fue 80 y el segundo fue 40. ¿Qué significa eso? Que para soldar con este electrodo tenemos que movernos entre 40 y 80 amperios. Entonces, por aquí abajito estaría 40 y por acá arriba estaría 80 amperios. ¿Qué pasa si yo sueldo con el electrodo de 3/32 en 30 amperios? Posiblemente no pasa nada. Es más difícil, eso sí. Es más difícil encender el arco con menos amperaje del indicado y el electrodo va a tender a pegarse, la soldadura van a quedar unos grumos, va a quedar mal aplicada. Pero si por el contrario yo subo mucho el amperaje, por ejemplo a 100 amperios o más de 100 amperios, el electrodo se va a empezar a negrear. Cuando estoy soldando se empieza así a negrear, a quemar. Eso me daña el recubrimiento del electrodo. Hay exceso de temperatura y me está quemando el recubrimiento del electrodo y me va a dejar una soldadura de mala calidad. Entonces tenemos que movernos entre 40 y 80 amperios. Puede ser con 70 amperios. Volvemos y decimos, influye también el diámetro del material
influye también la velocidad a la que vamos a soldar. Si es el caso de un electrodo de 1/8 de pulgada, la fórmula sería 40 por diámetro del electrodo, en este caso más o menos 3 milímetros, 40 por 3, 120, menos 40, 80. Entonces nos tenemos que mover entre 80 y 120 amperios. 80 y 120 amperios. Soldar con menos de 80 amperios es complicado. Se va a pegar el electrodo y la unión no va a quedar bien soldada. La soldadura no va a fundirse correctamente en el material que vamos a soldar. Si aumentamos más de 120 amperios, vamos a quemar el recubrimiento del electrodo y la soldadura nos va a quedar defectuosa. Y podemos derretir la pieza si esta pieza es muy delgada. Acabamos de soldar todas las piezas con electrodo de 3/32 de pulgada. Voy a utilizar un destornillador. Voy a utilizar una herramienta para poder quitar la escoria. A ver si la observamos bien. Aquí tenemos el tubito que acabamos de soldar. Este primer punto que hicimos, lo hicimos con 40 amperios. 40 amperios. Este segundo con 60 amperios. Y este tercero con 80 amperios. A limpiarlos. 3 punticos. Y vamos a ver las diferencias. A ver. Más las diferencias. Esta a la izquierda con 40 amperios. Un cordón delgadito y apenas para el grosor del tubo. No, vemos que no traspasó al otro lado. Y se lo hizo, quedó bien sellado. El del centro utilizamos 60 amperios, es un poquito más ancho. Se puede observar que es un poquito más ancho. Y el último utilizamos 80 amperios. Ya sé que es un punto realmente ancho. Y quedó con un poquito de escoria incrustada. Entonces se puede observar la diferencia entre soldar con bajo amperaje y con alto amperaje en un tubo delgado. Vamos a ver. El cordón de la izquierda, vamos a ver si enfoca la cámara. Vamos a ver que enfoque porque no quiere enfocar. Bueno, ahí enfocó. Este cordón de la izquierda lo hicimos con 40 amperios, también con electrodo de 3/32. Quedó bien, por el otro lado. No calentó mucho la pieza. El segundo lo hicimos con 60 amperios. Este ya se empieza a ver un poquito la temperatura aquí de color azul. Y este último lo hicimos con 80 amperios. Aquí se puede observar, tiene más temperatura esta zona. Aquí soldamos esta platina de 1/8 con
electrodo de 3/32 de pulgada en sus 3 amperajes. Vamos ahora con la platina de 3/8. Aquí vamos a notar mejor la diferencia. A ver. El cordón de acá a la izquierda con 40 amperios y se ve que está muy delgadito. Una soldadura que no queda muy bien para el grosor de esa platina, puesto que es una platina bastante gruesa. Podríamos aplicarle mayor amperaje. Si vamos a soldar una platina delgada, o por ejemplo este tubo, a esto, sí ya es necesario utilizar 40 amperios. Pero si fuéramos a soldar 2 piezas de este mismo grosor, 40 amperios es insuficiente. 60 amperios. Aquí está un poquito más ancho, mejor aplicado el cordón. 80 amperios. Perfectamente bien aplicado. Vamos a ver aquí un poquito más o menos la penetración de lado. 40 amperios. 60 amperios. 80 amperios. Observamos que la 80 amperios está un poco mejor. Y es la soldadura ideal para un electrodo 3/32 de pulgada. Recordemos que platinas mayores a 1/8 de pulgada ya es necesario biselarlas para que la soldadura nos quede bien aplicada. Entonces en este caso, si fuéramos a soldar 2 platinas de este mismo grosor, obviamente ya toca biselarlas para que nos quede bien aplicada la soldadura. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero con electrodo de 1/8 de pulgada, volviendo a aplicar la fórmula. Aquí aplicamos la fórmula, como les dije, en el primer punto o en el primer cordón, 40 amperios. ¿Por qué? Porque la fórmula es 40 por diámetro del electrodo menos 40. 40 por 2, 80. Menos 40 serían 40. Entonces comenzamos con ese amperaje. Y el máximo sería 40 por 2, 80. Entonces el máximo amperaje que utilizamos, que fue el de este lado, el del lado de acá, y acá en este otro lado, fue 80 amperios. Entonces 40 el más débil, 80 el más fuerte, y el intermedio yo le puse más o menos 60 amperios. Vamos a hacer lo mismo utilizando la misma fórmula, pero con electrodo de 1/8. Volvemos a lo mismo. Tenemos aquí el cuadrito delgadito, el tubo delgadito cuadrado. Y acá hicimos 3 puntos. Este último punto del lado de acá fue un ejemplo ahí con el de 3/32, entonces ese no está incluido. Son estos 3 punticos. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasó aquí. Tenemos estos 3 puntos. Este con 80 amperios, este con 100 amperios y este con 120 amperios. Yo creo que se puede observar la diferencia perfectamente. Alrededor de cada punto hay una circunferencia como de calor, y se puede observar que a medida que aumenta el amperaje es mayor esa circunferencia. 80, 100, 120 amperios. El punto de 120 amperios quedó perfectamente bien. Perfecto, quedó ese punto. Y podemos notar que con electrodo de 1/8 se puede soldar lámina delgada. Es complicado, pero se puede hacer. ¿Qué pudimos darnos cuenta acá?
¿O de qué cosas se pueden dar, qué cosas se pueden dar cuenta ustedes? Que a medida que aumenta el amperaje, tengo que durar menos tiempo soldando. Acá sí puedo demorarme un poquito más. Aquí me voy disminuyendo el tiempo del arco eléctrico, y acá sí es menor el tiempo todavía. Si me demoro aquí, lo mismo que me demoro aquí, daño la pieza. Entonces, no es el mismo tiempo. A medida que va aumentando el amperaje, tengo que acelerar la marcha o disminuir el tiempo de soldadura. Vamos a ver la diferencia aquí en pequeños cordones de soldadura. Electrodo de 1/8. Estamos en electrodo de 1/8. Cordón con 80 amperios. Un poquito abultado. No está muy plano. Área de calor, bueno, el otro cordón no lo impide, pero es poquita. 100 amperios. Un cordón más decente. Cordón mejor. Siempre tiene buen área de calor. Y cordón de 120 amperios. Acá en la punta ya estábamos rompiendo la lámina. Con 120 amperios. Y el área de calor es mucho mayor. Acá. Se puede observar un poco la penetración. Aquí es poquita, media y aquí alta penetración. Para una lámina de 1/8 de pulgada. Ahora, platina de 3/8 de pulgada, 9.5 milímetros. Vamos a ver qué pasó en la platina de 9.5 milímetros. Electrodo 1/8 a 80 amperios. Este cordón que está señalando aquí con el dedo. Electrodo de 1/8 a 80 amperios. Poca penetración, superficial el cordón, abultado, no está muy bien aplicado. 100 amperios con electrodo de 1/8. Estamos en electrodo de 1/8. 100 amperios. Aumentó la penetración. Cordón está un poco más expandido, más ancho. Y 120 amperios. Cordón está un poquito más ancho, mejor aplicado. Y acá se puede observar la penetración, baja penetración, media y acá mayor la penetración. Electrodo de 1/8 de 60 a 13. Aquí podemos observar la diferencia, yo creo que es supremamente claro. Esa es la manera de grabar un equipo de soldadura para los diferentes tipos de grosores de los metales. Bueno, mis queridos, de esa manera hemos aprendido a grabar el amperaje en el equipo de soldadura utilizando electrodos de 3/32 de pulgada y de 1/8 de pulgada, 2 y 3 milímetros sucesivamente. Se utiliza la misma fórmula, se puede utilizar la misma fórmula para electrodos de 5/32 y de 3/16 de pulgada, que son 4 y 5 milímetros sucesivamente. Obviamente es necesario o recomendable utilizar 220 voltios para esos dos electrodos grandes. Es lo ideal, porque ya con 110 voltios es muy complicado, no lo funde bien. 220 voltios. Y vamos a hacer un repasoncito aquí. Algunas personas me hicieron algunas preguntas técnicas. Uno me dijo, ¿se puede soldar con la pinza de masa? Claro que se puede soldar con la pinza de masa, pero no se debe hacer, porque la pinza de masa, a ver, la tengo aquí. La pinza de masa no tiene ninguna protección eléctrica. Es decir, el metal está expuesto, está pelado. Entonces, si yo llego a colocar el electrodo aquí y el portaelectrodos lo coloco aquí como si fuera la masa y voy a soldar, si por casualidad estoy tocando la masa y la mano la tengo descubierta, me puede electrocutar. No se debe soldar con la pinza de masa, a no ser que sea un caso de extrema urgencia, pero no se debe soldar con una pinza de masa, no se debe hacer. Otra de las situaciones que me expuso un amigo fue: se me rompe la pieza soldando en 220 voltios, electrodo de 3/32 de pulgada y mínimo amperaje. Me dijo que estaba soldando como con 40 50 amperios. Como está utilizando 220 voltios, la tensión en el circuito eléctrico es mayor. Es necesario disminuir el amperaje
un poquito más, 5 o 10 amperios más, y tener en cuenta lo que mencionábamos anteriormente, que era la distancia del arco eléctrico, el espesor de la pieza a soldar, y bueno, el diámetro del electrodo me está diciendo que con 3,32 de pulgada. Entonces, lo más seguro es que o hay un problema en la distancia del arco, en el espesor de la pieza a soldar es muy delgada, o se está demorando mucho al momento de hacer el punto, que es otra cosa también muy influyente, la demora. ¿Ya? Eso es todo. De esa manera se gradúa el equipo de soldadura. Grabamos el amperaje, como les dije, en el equipo de soldadura. Y para que me entiendan un poco más de lo que tiene que ver con temperaturas en el electrodo y temperaturas en la pieza a soldar, corriente continua, corriente alterna, les recomiendo que se vean los 3 videos de cómo soldar con electrodo revestido. Ahí hablo sobre eso. Y eso también sirve para aprender a graduar la máquina, para saber cuánto amperaje le tenemos que colocar. Si estamos soldando con cierto tipo de máquina, tenemos que aumentarle. Bueno, tenemos otro tipo de máquina, este inversor. Bueno, tenemos que disminuirle porque produce más potencia. Son cosas que aprendemos de a poquito, no es de un día para otro. ¿Ya? Eso es todo, mis queridos amigos. Espero que les haya gustado, que les sirva, que mejoren sus puntos de soldadura, sus cordones, y que apliquen esta técnica, esta fórmula que les he dado para mejorar la soldadura que están haciendo. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo video. Chao pues.